tema en la palabra de Dios, este pasaje en la palabra de Dios se titula Jesús camina sobre el mar. Y fíjense, en el libro de los Evangelios de Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52, tiene el mismo relato. Vamos luego al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 16 al 21, y tiene el mismo relato. Ahora, hay un paréntesis aquí en el libro de San Mateo, que es el que yo quiero tratar. Y en este paréntesis, cuando vamos al libro de San Marcos, no lo detalla, no lo dice, lo obvia. Y cuando vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 16 al 21, también lo obvia y no lo relata. Mas, sin embargo, en esta tarde, este capítulo 14 del libro de San Mateo, los versos del 22 al 36, tiene el mismo relato, pero hay un paréntesis que es el que yo quiero tratar. No lo subraya, no lo omite, sino que lo resalta y lo pone dentro de este pasaje. Y es que Pedro anda sobre las aguas. Pedro anda sobre las aguas. Había una gran calma. Este pasaje está después de una gran calma. La multitud viene al Señor Jesús para oírle, y cuando ya se van, el Señor dice, no debemos de dejarlo ir por consejo de los discípulos. Y les dice, la gente tiene hambre, Señor. La gente ha pasado el día entero y no ha comido nada ni ha bebido nada. ¿Le dejaremos ir así? Y el Señor le dijo, no le vamos a dejar así, siéntenlo, le daremos de comer. Y los discípulos dicen, pero ¿qué le vamos a dar de comer, Señor? No tenemos nada. Pero hay un discípulo que dice, sí, esperen, he visto un niño que tiene 5 panes y 2 peces, y podemos ver dónde él los consiguió. El Señor le dice, no se preocupen, tráiganlo, le dan de comer a las personas. Sobran 12 canastas, porque el Señor ora y multiplica los panes, y comen 5,000 hombres, dice la palabra de Dios. Después de esta calma, surge un hecho interesante, la alimentación de los 5,000. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la barca, vayan a descansar. Vamos a pasar a Capernaum, pero en lo que pasamos de este lugar del mar hacia Capernaum, ustedes pueden descansar. Vayan allá. Encontramos en el verso 23 que el Señor se queda y dice, yo me voy a quedar despidiendo a la gente. Todavía hay preguntas. Ellos quieren hablar conmigo, yo quiero responder sus preguntas. Y luego de eso tengo algo importante que yo quiero hacer. Los discípulos se van en la barca, el Señor despide a la multitud. Es hermoso pasar un tiempo con el Señor sirviendo a las gentes, dándole de comer. Cuando tenemos un tiempo glorioso en el Señor, donde hay comida, donde hay palabra de Dios, donde hay cánticos como los que hemos estado cantando al Señor en esta tarde, yo creo que hay un tiempo de gozo y paz. Es lo que nosotros sentimos aquí, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, oyendo su palabra, cantando himnos. Y me imagino que era como una celebración terminar comiendo todos panes y peces. Y el Señor se va a orar. Era costumbre del Señor irse al monte a orar.
Dice aquí que él subió a un cerro, se iba a la montaña, a lo más alto, allí para orar. Pero de inmediato el Señor está orando y termina de orar y logra ver a los discípulos que los había enviado en la barca. Y cuando los está observando, porque el Señor Jesús nunca pierde su mirada, su vista de nosotros. Nunca perdió la vista tampoco de sus discípulos. Estaba muy pendiente a lo que le estaba sucediendo a ellos. Y cuando estaban en alta mar, el Señor logra ver un cielo que está en una posición de tormenta. El Señor podía ver, porque el Señor estaba acostumbrado a andar en el mar, estaba acostumbrado a andar con ellos en las barcas, y el Señor andaba con pescadores, y él sabía cuándo una tormenta se iba a desatar. El Señor comienza a ver el cuadro de la tormenta. Y esta tormenta que el Señor está mirando aquí representa también las tormentas que vienen a la vida de cada uno de nosotros. El Señor está mirando. Tal vez nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, pero Él está mirando ya las tormentas que han de desatarse en la vida de sus hijos, en la vida de nosotros. ¿Cuántas veces podemos mirar hacia atrás y decir, estuve a punto de que alguien me hiciera daño, pero no lo hizo, porque ya Jesús estaba mirando esa tormenta que se iba a desatar en la vida tuya y en la mía? Y los discípulos comenzaron a bregar. Ya los discípulos se daban cuenta, los vientos comenzaron a soplar fuertemente y comenzaban a bregar con los vientos, con las velas, a subirlas, comenzaban incluso a bregar con las olas. De acuerdo al verso 24, dice, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Muchas veces a nuestras vidas se levantan los vientos en contra. También se levantan las olas fuertes que mueven la barca. ¿Cuántas veces sabemos que nuestra vida es como una barca en alta mar? No sabemos lo que nos puede suceder en alta mar. El alta mar es riesgosa. Alta mar es símbolo de peligro. Y nosotros no podemos cruzar el alta mar solos. Es importante que un capitán vaya dirigiendo el barco de nuestra vida que atraviesa por un mar que puede entrar en cualquier momento en gran turbulencia. Cuando Jesús los ve el cielo estrellado y ve que las estrellas se van oscureciendo. Lo que hay es nubes cargadas. Luego ve el viento que está soplando fuertemente. Y más adelante ve que las olas están moviendo la barca donde iban los discípulos. De un lugar a otro, el Señor se levanta y dice que los ve y va hacia ellos. Dice a la madrugada. Fíjense, el Señor había estado orando toda la noche. Y me imagino, porque estaba en los planes de Dios, orar por ellos. Muchas veces le dijo, Pedro, he orado para que tu fe no falte.
Y dice que oraba también por ti, oraba por mí, oraba por la redención del mundo. El Señor pasaba toda la noche orando por sus discípulos. El Señor intercede por ti y por mí a la diestra del Padre hoy día, dice su palabra. Dice que se levantó el Señor a la madrugada y Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Dice que se dirigió hacia ellos. Entonces, cuando ellos lo ven, se asustan. No estaban esperando que Jesús viniera a socorrerle en esa forma. ¿Cuántas veces en la tempestad de la vida nosotros tal vez no estamos esperando que el Señor va a venir a nuestro encuentro de la forma que Él sabe hacerlo? No sé cuántas veces el Señor había caminado sobre el mar y ellos lo habían visto, pero en esta oportunidad ellos no estaban esperando que el Señor iba a salir en su encuentro, iba a salir en su socorro, iba a salir en su ayuda de la forma que lo hizo. Cuando las tormentas de la vida llegan a nosotros, a veces nos desesperamos, pero lo que no estamos pensando es que ya Él tiene el plan de rescate, que ya el Señor tiene el plan de ayuda para ti, que ya Dios tiene la forma en que te va a socorrer y en que te va a sacar de ese problema en que estás. En estos días yo pensaba que se levantan grandes tormentas a nuestra vida y que nosotros pensamos, pero Señor, yo creo que tú debes de ayudarme de esta forma y de esta forma. Mas sin embargo, el Señor tiene la mejor forma de llegar al problema y de socorrernos. Algo que nosotros debemos de estar seguros es que cuando el Señor nos vea en un problema, cuando el Señor nos vea en una dificultad, cuando el Señor nos vea en una turbulencia en nuestras vidas, turbados, amedrentados, el Señor va a llegar. El Señor nos va a mirar y va a llegar como el rescate propicio para nuestro problema. Nosotros encontramos aquí el motivo que yo quiero resaltar. La parte de este pasaje que no está en los otros evangelios de San Marcos y de Juan, pero que sí San Mateo lo destaca, y es Pedro. Pedro dice: estamos en problemas, Señor, y tú vienes a nosotros, pero yo quiero pedirte, Señor, si eres tú que has venido a ayudarme, manda a que yo vaya a donde tú estás. Yo quiero correr hacia ti, Señor. Yo quiero ir a ti. Yo sé que tú vienes en mi ayuda, pero no puedo esperar. Quiero ir corriendo a donde estás tú. Y aquí nosotros vemos que Pedro hace un acto de fe. Un acto de fe. Pedro quiere ir al Señor. Ahora, el Señor le hace una invitación a Pedro y le dice: Pedro, espérate. Yo quiero invitarte a confiar. Yo quiero que tú pienses un poquito en el problema en que estás y quiero invitarte a confiar. El Señor Jesucristo nos hace invitaciones a estar íntimamente en comunión con Él, especialmente cuando estamos pasando por problemas o tribulación. En la palabra de Dios nosotros encontramos más de 2000 invitaciones.
Cristo nos invitó muchas veces. Algunas de las invitaciones que Jesucristo hizo fue esta: venid a mí y yo os haré descansar. En Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Jesucristo también nos invitó a dejar a los niños que fueran a Él. Dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque el que no sea como ellos no heredará el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y a los niños le dijo en Mateo capítulo 19: dejadlos venir a mí, que yo los haré descansar. El Señor también invitaba a los sedientos, dice: a todos los sedientos venid y bebed. Si alguno tiene sed, venid y beba. Que el que cree y beba, de su interior saldrán ríos de agua viva, que correrán desde su interior. El Señor también nos dice: venid y comprad vino y leche gratuitamente, sin precio y sin dinero. Venid y arrodillémonos y postrémonos delante de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántas invitaciones el Señor nos hace? En esta oportunidad invita a Pedro a confiar. La confianza está muy cerca de la fe. La fe es como una aventura. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Y aquí el Señor invita a Pedro a confiar. Pedro sabía lo que era ser un pescador. Él había vivido toda su vida en el mar. Desde pequeño me imagino a Pedro pescando peces. Pedro es aquel que está junto a Jacobo y están todo el día tratando de sacar peces y no han pescado nada. Y el Señor también llega y le dice: Pedro, tira la red al otro lado. Y Pedro obedece. Pedro confía y tira la red al otro lado. Y dice que se llenó la barca de los peces, que no podían más. No podían como sacar aquella cantidad de peces. Pedro también sabía que el mar era traicionero. ¿Cuántas veces tal vez Pedro vio algún compañero morir en las aguas ahogado de las grandes tempestades que se levantaban? Al Pedro decir: Señor, quiero ir donde ti, si eres tú, déjame ir y caminar. El Señor le dice: Pedro, tú conoces las aguas y yo te invito a una aventura de fe. Ven, ven. ¿Ustedes se imaginan a alguien caminando sobre las aguas? Cuando ese episodio llega a mi mente, yo lo que veo es una persona que sale de un barco a caminar en las aguas y a hundirse, porque no hay una plataforma firme que pueda sostener a alguien en las aguas. Pero aquí la plataforma era la fe. Lo que le iba a sostener a Pedro en las aguas era la fe. Nosotros sabemos que las aguas son símbolo de problemas, son símbolos de tormentas, son símbolos de grandes obstáculos en la vida. Pero la fe puede sostenernos firmes aún en estas grandes tormentas de la vida. Y el Señor le dice: te invito a esa aventura. ¿Saben, amigos y hermanos amados, que la aventura es algo que al ser humano le gusta experimentar?
Porque la aventura tiene una sensación de miedo, una sensación de seguridad, inseguridad, y al ser humano le gusta eso. La aventura es algo desconocido, que no sabemos cómo nos va a ir. Es algo que emprendemos y puede que nos vaya bien y puede que nos vaya mal, no sabemos, pero nos arriesgamos porque queremos saber. Hay una sensación agradable en la aventura. Ahora, Pedro sabía que la palabra de Dios dice que para el que ha creído en Cristo, dice, bienaventurado serás. No es una aventura que no sabemos si nos va a ir bien o si nos va a ir mal, sino que la palabra de Dios dice que de antemano nos irá bien. Si confiamos en Jesús, si ponemos nuestra confianza en Cristo, no será una aventura de fe al azar, sino que de antemano seremos bienaventurados. Pedro sabía esto. Y entonces él se lanza a esta aventura, como se lanzan muchos a escalar montañas, a tirarse de un paracaídas, tal vez a hacer viajes espaciales, y él lo hace confiando en Dios y camina sobre el mar y sabe que Cristo es el dueño de todo. Confía en el Señor, que es antes que el hombre, y sabe que ha de proveer todas las cosas y que irá delante de él. Quiero hacer también un pequeño, una pequeña nota sobre la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Es creer hasta la acción. Yo creo hasta hacerlo. Es confiar y es descansar. Todas las bendiciones del ser humano, todas las victorias del ser humano vienen mediante la fe. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. El cristiano lleva una vida de fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38, por la fe el justo vivirá. Nosotros, si analizáramos la vida de Abraham, podemos encontrar que se le llamó el padre de la fe. Fue capaz de salir desde su lugar donde estaba cómodo para confiar en el Señor. Fue capaz de tomar su hijo y ofrecerlo en sacrificio, sabiendo que Dios era el Dios de la vida y el Dios de la muerte, el que era capaz de dar vida y de dar muerte y de resucitar a un muerto hacia la vida. Los resultados de la fe de Abraham fueron grandiosos. Pudiéramos pasar horas hablando sobre esto. Él tal vez no sabía que iba a aparecer en la Biblia que nosotros tenemos hoy. Tal vez no sabía que iba a haber grandes generaciones a través de su fe. Dice que le bendijo más que sus expectativas. Y aún todavía Él le sigue bendiciendo, porque muchos habrán de llegar a través de la fe de Abraham. Pero la fe de Pedro, también como la fe de Abraham, tuvo grandes resultados. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti, sobre lo que tú crees, edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo le dio a Pedro el gran gozo de ver en el primer discurso que él dio más de 5,000 personas entregarse a Jesucristo. La fe, los resultados de la fe de Pedro
nosotros lo vemos que llegó a escribir 2 de las grandes epístolas de la palabra de Dios. Epístolas que son para fortalecer la fe y para guardarnos a nosotros los creyentes de que nunca apostatemos o neguemos la fe que hemos conocido en Cristo Jesús. Y aunque muchas veces su fe se vio amenazada, negó al Señor Jesucristo 3 veces, huyó delante de una muchacha que lo identificó, le dijo, tú hablas como ellos, tú eres de ellos. Y él huyó y le dijo, no, yo no soy como ellos. Cuando prendieron al Señor Jesucristo, él fue uno de los que salió corriendo, incluso después de haber tratado, ¿no?, de defender al Señor. Y aunque su fe fue amenazada muchas veces, Dios honró la pequeñez, la pequeña fe de Pedro de esta forma que hemos mencionado. Porque el Señor honra nuestra fe. No importa lo pequeña que ésta sea, el Señor siempre honrará nuestra fe. Las promesas de Dios van a edificar nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír cada día la palabra de Dios hablándonos, porque estas son las que van a edificar nuestra fe. Las hazañas que los hombres de fe hicieron son grandiosas. Moisés abrió el mar rojo, las murallas de Jericó cayeron, David pudo matar a un gigante Goliat. Y cuando nosotros reclamamos las promesas de la Biblia, nuestra fe aumenta. En ese momento, Pedro clama al Señor. Y Pedro le dice, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque perezco. Y el Señor oyó a Pedro en ese momento. Y el Señor le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿dónde está tu fe? Has clamado a mí, pero la voy a honrar. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene grandes adversarios. Los fuertes vientos son nuestras circunstancias. ¿Cuántas circunstancias se nos levantan? A veces alguien ha amenazado a nuestros hijos y eso se levanta como una amenaza contra la fe de ellos y contra nuestra fe. Muchas veces tenemos compromisos que cumplir y nosotros no tenemos más que recurrir que a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene grandes amenazas, pero es tiempo de que nosotros nos levantemos como Pedro y digamos, Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde ti. Y el Señor le dice, sí, levántate, cree en mí, yo te sostendré, no te dejaré hundir, no te dejaré en vergüenza, tus hijos van a ser defendidos, tus finanzas van a ser honradas, yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador, yo soy tu defensor. No te preocupes, nadie te hará frente, yo estaré contigo. Aunque las tormentas se hayan levantado, las circunstancias, los vientos fuertes de lo que estás viviendo se ha levantado, tú puedes confiar en mí. Yo estoy aquí, yo te daré la mano, yo te sostendré. A veces hemos tenido una semana difícil. Tal vez hemos luchado con tentaciones, hemos tenido temor, aflicción. Los temores de Pedro eran los adversarios de su fe en ese momento. En ese momento su fe se veía amenazada y el temor y la fe se oponen.
Porque el temor nos dice, no vas a poder, te vas a hundir. Verás cómo serás sepultado en tu problema. Pero la fe nos dice, confía, pelea, batalla, soy tu escudo, no te preocupes, te levantaré, no te hundirás en el agua. Sí, a los ojos humanos y físicos tienes que hundirte, pero a los ojos de la fe, a los ojos de Jesucristo, te levantaré y caminarás sobre ese problema, sobre esa tormenta, sobre esa aflicción. El general Lee dijo una vez, nunca recibas consejo de tus temores, nunca, porque los temores quieren hacer desmayarnos. Nosotros nunca debemos de oír consejo de los temores, sino por el contrario, que nuestra fe se aumente para que disminuya el temor. Conforme la fe es aumentada, el temor disminuye. El recurso que nosotros tenemos en la fe. Cuando Pedro levanta sus ojos a Jesucristo y ora y le dice, Señor, ayúdame. Cuando todo parecía perdido, ya Pedro se estaba hundiendo y él veía que iba profundo hacia el mar. Oró y allí fue que le dijo, Señor, ayúdame. En un problema, a veces podemos hacer una oración corta. A veces no tenemos aliento ni siquiera para hacer una oración larga, sino que le decimos, Señor, tú lo sabes, ahí te lo pongo. Solamente tú puedes hacerlo. Ayúdame. Y esa oración es tan intensa como una que pudiéramos hacer como la que hizo el Señor toda la noche. Una oración que reconoció el poder de Cristo para contestar. Le dijo, Señor, sálvame. Y enseguida el Señor alargó su mano y salvó a Pedro. Con Jesús hay seguridad. Cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Cuando somos necesitados, Él es el socorro oportuno. Ojalá, queridos hermanos, en esta tarde, y queridos amigos también, que podamos responder a la invitación de fe que el Señor nos hace. El Señor nos invita a una vida de fe. Cree en mí. En estas circunstancias que estás pasando en esta semana, cree en mí. Te invito a creer. Te invito a que confíes y veas que yo puedo responder tus necesidades, que yo puedo ayudarte en ese problema, que yo voy a salir por tu encuentro, por tu ayuda, tal vez en la forma que tú no esperas, pero confía que vendré, llegaré a tu problema. Él lo recibirá y lo cuidará a través de las tormentas de la vida. El Señor no se escapará ni un minuto de estar a tu lado cuando lo necesites. En esta tarde quiero dejar este pensamiento. Confiemos en Dios para lo imposible. Nuestro Señor vencerá por ti, vencerá por mí. Será el que saldrá en nuestro rescate, en nuestra ayuda. Y Dios es más grande que nuestro problema y es aún mayor que nuestra fe. Confiar es el estado de estar. Es un estado, es estar allí, sabiendo, teniendo la seguridad que Dios me va a ayudar y que Dios me está ayudando. Cuando al apóstol Pablo lo llevaban para ser encadenado y muy pronto ir hacia la muerte, iba sabiendo que iba a morir, pero con la seguridad y la convicción que el Señor estaba ahí a su lado para librarle. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, por más grande que sean,
El Señor quiere invitarnos a confiar. Confiar es el estado de estar, es el lugar de estar plenamente seguros que el Señor está ahí para ayudarnos y que no nos dejará, sino que estará con nosotros siempre como ese estandarte y ese baluarte que nos levantará aún de las aguas y nos pondrá en alto. Este pasaje termina que el Señor le dijo: no tengan miedo. Y subió con Pedro a la barca y dice que hubo grande bonanza, gran tranquilidad, y pasaron hacia Capernaum, y allí iban y predicaban la palabra de Dios con denuedo, y muchos querían acercarse al Señor para que les tocara, para ellos poder tocar aunque fuera el borde de su manto y ser sanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde.